Buenos días a todos. Querido Antonio Troncoso de Castro, querido alcalde de Creciente, Julio García Luengo, y muchas gracias por tu asistencia hoy aquí. Queridos compañeros de corporación, reina y damas de honor, señoras y señores. Solo muy brevísimas palabras para abrir este acto de lectura del pregón de la fiesta del Corpus Christi, y que este año, tras recuperar esta tradición hace 2 años, por primera vez se independiza y adquiere una dimensión más solemne y protocolaria, más acorde con sus características. Deseamos que la lectura de este pregón suponga un acto que haga constar en el alma de todos los puentieranos la fibra más sensibles, los sentimientos más entrañables, aquellos donde todos los que nacimos o nos sentimos vinculados a Puentiareas coincidimos. El Corpus quizás sea la más esencial de nuestra identidad, de nuestra condición de puentieranos. Y para llamarnos a esta tarea colectiva, que es nuestro Corpus, para la lectura de este pregón, este ayuntamiento busca a quienes desde su condición de puentieranos mejor pueden expresar y anunciar esta convocatoria, renunciando a otros pregoneros a la moda, pero que no podrían llegar al corazón de los vecinos de este municipio. Y este año tenemos el honor de que realice este pregón Antonio Troncoso de Castro, miembro de una familia muy enraizada en Puentiareas y en el condado, y que a lo largo de su vida ha mantenido siempre una vinculación entrañable con su villa natal. No voy a realizar ahora, porque tendré que hacerla el 10 de junio, el próximo 10 de junio, no voy a realizar ahora una biografía de Antonio Troncoso, solo destacar su brillante trayectoria profesional como jurista ante el Ejército y ahora como fiscal jefe de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. Desde su residencia madrileña siempre ha sentido a Puentiareas y lo tiene demostrado en innumerables ocasiones. Permitidme recordar solo sus gestiones ante la Casa Real para la audiencia que Su Majestad el Rey don Juan Carlos concedió a la Coral Polifónica del Centro Artístico Esportivo de esta villa hace ya algunos años. Agradecerte, Antonio, tu gentileza por estar aquí, pues sabemos del esfuerzo que juntamente con tu esposa has realizado para acudir a esta cita, y agradecerte sobre todo tu cariño por esta tierra puentieranas y su Corpus Christi. He dicho. Veo entre los asistentes al señor Viro Camaño, hijo adoptivo desde hace unos días, y le ruego que tenga el honor de ocupar escaño al lado de miembros de la Corporación Municipal. Non sei se isto funcionará ou non, porque dicen que non se pode creer nelas, pero a ver, ainas. Bueno. Queridos amigos, me vais a permitir que haga un paréntesis, porque no pensaba que el señor alcalde de Puentiareas me hiciese la presentación. Pero bueno, imitando aquella frase que se aprovecha que el Guadiana pasa por Badajoz, pues para decir alguna cosa que yo agradezco muchísimo, pero que no pensaba que se dijese, solamente debido a su amabilidad, porque yo soy de Puentiareas, todo el mundo me conoce, y creo que huelgan las presentaciones entre los amigos. Estamos aquí un grupo de amigos que vamos esta mañana a hablar de un tema para mí siempre sugestivo e interesante, que es el de la fiesta del Corpus. No cabe duda que pocas satisfacciones le caben al ser humano que el de manifestar sus sentimientos y sus emociones. Y si éstas responden
a la expresión de la fe religiosa, con mucho más motivo, en una época en que se presenta la fe como algo de modé, arcaico, anquilosado, cuando, querámoslo o no, sigue configurando la existencia del ser humano. ¿Quién no tiene fe? Lo que pasa es que el hombre de nuestro tiempo ha cambiado la fe en Dios porque igual prefiere tener fe en los políticos, o en los futbolistas, o en los científicos, o en los literatos de más o menos literatura atrevida. Venir a cantar a Puentareas, a cantar y a pregonar la fiesta del cuerpo de Cristo, supone, no cabe duda, que un privilegio y una alegría que no puede ser recibida bajo ningún concepto como algo prosaico y mucho menos incluso rutinario o académico. Yo no vengo hoy, esta mañana, ante vosotros como teólogo, que no lo soy, es lógico, ni siquiera como poeta, aunque como todos los mortales haya hecho mis pinitos por el mundo de la lírica. ¿Quién no escribió un poema en su vida, se dice? Ni tampoco como historiador, ni como jurista, ni como publicista. La docena larga de libros que andan por ahí míos, más bien siempre han respondido a un imperativo de mi profesión y de mi condición de jurídico militar y, sobre todo, como estudioso de la historia de las instituciones patrias españolas. Yo vengo con el simple título de un cristiano de a pie y de un puentareano, que para muchos será poco, pero que lo es todo. Todo, sobre todo, explicándonos e interpretando como hombre de fe, pero esa no fe fácil, incluso esa fe de la que Unamuno hablaba como un sentido angustioso de la vida, en busca de ese Dios que todos vamos detrás de él y que en la mañana de Corpus sale a nuestras calles, incluso con un significado especial para aquellos que desde la indiferencia o incluso desde la hostilidad quisieran reducir esta fiesta a lo íntimo, a lo reducido de la conciencia y de la Iglesia, como ha pasado en épocas no muy lejanas. No olvidemos que sarcasmos de la historia de España se prohibieron las procesiones no hace mucho tiempo en aras precisamente de la libertad. En esta mañana del mes de mayo, este mes de dolores especiales, luminosa, aunque en la niebla hoy se veía desde Fontefría al venir de Madrid esta capa de niebla que siempre invade y que cubre y que le da encanto al Valle del Tea. Hoy en esta mañana yo voy a hablar de la fiesta del Corpus, porque, querámoslo o no, es el signo de identidad más importante de Puentareas. Quizá la manifestación entre religiosa, artística, sociológica, cultural e histórica que más nos identifica como pueblo y como proyecto de vida en común, que eso es lo que significa un pueblo. No cabe duda que todo pregón, si es sobre una festividad religiosa, no es nada más que, quiérase o no, un discurso de catolicidad vestido con traje de calle. Pregón que yo pretendo hacer hoy aquí, pregón oración, porque el hombre de nuestro tiempo está muy necesitado de ella. En esta sociedad aparentemente opulenta, suficiente y soberbia, pero angustiada por el miedo y por la desesperanza. Pero como es cierto que toda palabra, por el simple hecho de usarse, está gastada, me vais a permitir que empiece esta disertación o esta meditación, esta reflexión en alta voz esta mañana con unos versos, con dos versos inolvidables de ese gran místico, seguramente el mejor poeta místico y lírico de toda la literatura universal, que fue San Juan de la Cruz, muerto, como sabéis vosotros, en aquel maravilloso pueblo, incluso con tantas raíces galaicas que su verdad, y con aquella expresión que decía él: acuesta
eterna fonte está escondida en este vivo pan por darnos vida. Me vais a pesar de todo para entrar después en un análisis emotivo, recordatorio, nostálgico del corpus de Pointareas que yo he conocido en el año 40 y 50, aunque siempre que haga una pinceladas breves de historia. Como saben, o como sabéis, el corpus, la fiesta del cuerpo de Cristo, surge en la historia del cristianismo muy andado ya a la Edad Media. Es, como siempre, una joven de Flandes que sugiere la idea de una fiesta en honor al cuerpo de Cristo, a este misterio de amor, que como un gallego universal, una figura excepcional de nuestra historia, no conocida por muchos, que fue don Luis de Trelles, fundador de la adoración nocturna, un viverense de gran categoría, en el que yo estoy como perito en la causa de beatificación, como perita precisamente de historia, definió como el verbo divino humano, y en otra parte de su amplísima obra estética como Eucaristía salvadora de la humanidad. Pues esta fiesta no surge hasta el siglo XIII, se propaga por el centro de Europa. Aún ahora hay un gran recuerdo histórico. Los que habéis estado en Bruselas, os vendrá a la memoria la bellísima alfombra floral que se hace en la Grand Place, ese ejemplo de arquitectura gótica y centroeuropea, europea que asombra. Si vais a las catedrales que a orillas del Rin beben aquellas aguas, dicen, románticas y guerreras, no olvidemos que las guerras de Europa aparecieron atravesando el Rin los alemanes, Maguncia, Worms, veis la presencia de esta fiesta. Pues esta fiesta se introduce después en España en el 1300, en el 1200, y reinaba concretamente en Castilla un rey tan vinculado a Galicia como fue Alfonso X, y en Aragón otro rey, una gran figura de la historia de España, que fue Jaime I. Pero el corpus, y a mí me interesa traer esta hilación aquí, en España presenta tres matices característicos. Primero, el aspecto intimista que le dan todos los místicos. San Juan de la Cruz, que ya lo cité antes, Santa Teresa, Fray Luis de León. Otro, el de los autos sacramentales. Estos personajes impresionantes, como son Calderón de la Barca, Lope de Vega, Tirso de Molina. A mí me impresionó la primera vez que fui, además con motivo de unas jornadas culturales en Viena, aquel gran teatro nacional de Austria, el San Carlos, esculpido en el nombre de nuestros grandes dramaturgos, que no están en la mayoría de los teatros de España, porque claro, somos muy proclives a despreciar lo nuestro y siempre agasajar lo de fuera. Pues los autos sacramentales, que como sabéis perfectamente, eran unas obras de teatro que componían estos genios sobre temas de la Eucaristía y que eran vividos y comprendidos por el pueblo. Aún ahora en muchos puntos de España, en Fuenlabrada de los Montes, en Negrillos, en Laguna de Negrillos, en Berga, en muchos sitios de España, aún se sigue representando esto. Y sobre todo las custodias procesionales, que aún ahora nos asombran cuando recorremos la geografía del arte español. Pero esta costumbre tan española nuestra fue prohibida por el nuncio de su santidad en el año 1648. Y decía precisamente, y vuelvo a recordar a don Luis de Trelles, que era una costumbre tan española y tan interesante porque así el Señor podía ser mejor visto por los hombres y querido por sus corazones. Una figura. Pues esto se prohibió. Y para defender la tesis contraria, en 1648 se eleva un memorándum a Roma importantísimo que firman además, curiosamente, muy pocas ciudades de España, las 5 ciudades cabeceras de sedes episcopales en nuestra patria. Pero para satisfacción de la cultura religiosa galaica se invocan precisamente una serie de cánones de una gran trascendencia del famoso Tercer Concilio Bracarense que tiene lugar en Braga y que es el último de la provincia de Galicia.
De tal forma que Roma, ante el peso de los argumentos, decide que vuelva la bella costumbre, laudable, como decía también don Luis de Trelles de nuevo, laudables del pueblo español, para pasear a Jesús a hombros de los sacerdotes. Santísimo Corpus en Puentareas, fiesta del Sacramento en la Villa del Tea. Yo creo que muy pocas expresiones resumen mayor expresividad, permitirme la tautología, mayor cúmulo de emociones y para un puentareano y amante de su tierra y creyente, como dije antes, mayor cúmulo de vivencias y de recuerdos. Alfombrado de calles, amanecer colorista y olorista, procesión solemne, esfuerzo compensado siempre por el espectáculo de religiosidad y de arte que manifestamos al mediodía. Yo creo que en España, y quizá aquí me pierda un cierto chauvinismo de amor a mi tierra, muy pocos cuadros de religiosidad popular y artística se pueden ofrecer. Yo invito, siempre digo que este acontecimiento está esperando al músico, al poeta, al pintor, al artista, que plasme de una manera gráfica en lo que pueda ser plasmado, que no siempre, esta maravillosa expresión de fe, de arte y de historia y de cultura popular. ¿Dónde se encuentra el origen de esta singular celebración? ¿Quién inició, me pregunto, el adorno floral, primero rústico, como ya sabemos, y ahora perfeccionado y estilista? No cabe duda que en otras muchas tierras de España tienen lugar estas celebraciones y tienen lugar estas alfombras florales. Yo estoy invitado, seguramente el próximo año, a pronunciar precisamente el pregón en una ciudad impresionante de la Serranía de Cazorla, que también hace alfombras de flores. Yo las he conocido en mi época de delegado de Educación y Ciencia en Cádiz, en el Gastor, en Grazalema, todos sabemos, en la Orotava, en la Laguna, en muchos sitios de España. Incluso en nuestra propia geografía próxima e inmediata, en Redondela, en otros pueblos de esta comarca, emulando y con un estímulo de comparación y de mejora de expresión religiosa. Pero no cabe duda que nosotros, al margen de todos, por nuestra tradición, por nuestro bien hacer, por la plasmación del alma artística de Puentareas, seguramente ocupamos en este sentido la palma entre todas estas festividades. ¿En dónde se encuentra el origen de nuestra fiesta? Quizá en el espíritu estilista, artístico, de simbología religiosa del alma galaica, quizá en la influencia que en esta comarca tuvo, no cabe duda, la orden franciscana, una de las primeras en propagar y en defender el culto a la Eucaristía, el tema de la porción, concretamente Santa Clara. La orden franciscana que desde el siglo XIV está en el condado y desde el siglo XVIII está muy cerca de nosotros, en los Caneos. Dejándonos al margen de hipótesis más o menos fundadas, no cabe duda que en esta tierra, en toda esta tierra del sur de Galicia, sobre todo del sur de Galicia, hay una gran devoción al Santísimo Sacramento. Algunos esvotos, representaciones en cruceiros, retablos, etc. Más, en estas parroquias de nuestro entorno, yo siempre que hablo del entorno, hablo de los dos valles que parte el Paradanta, más que partir, que une, que sirve de eslabón, hubo siempre unas grandes cofradías del Santísimo Sacramento, que junto con las de ánimas aglutinaban toda la proyección social del cristianismo en todas estas comarcas. Concretamente, don Mariano Piñeiro, el primero que hace un estudio, de gran sacerdote, este erudito, que hace un estudio
de nuestras etimologías y de nuestra historia local, él apunta en su historia, en un libro interesantísimo, cómo en algunas zonas aquí del municipio de Pontareas, concretamente en Moreira y en Cristiñade, el rigor que se hacía cumplir en los cánones y en el cumplimiento de las normas, incluso bajo pena de excomunión. ¿Quién de nosotros, siendo niños en Areas, o en Ribadetea, o en las Oliveiras, no contemplamos el espectáculo de la Cruz de Pascua, acompañada por el mayordomo de ánimas y del sacramento que venían pidiendo limosna para estas dos devociones? El mayordomo, ese término tan bello que se ha perdido de nuestras costumbres, de nuestra tradición oral de Galicia. La comisión de fiestas. ¿Pero qué comisión de fiestas? ¿Comisión de qué? Comisión de ejecución. Es el nombre del mayordomo, el alter omnes, el otro hombre, el singular, un término precioso que se ha perdido con esta vulgaridad y esta invasión anglosajona de la cultura y de la terminología. Pues había estos mayordomos que iban recabando limosnas. No cabe duda que en la zona de Puentareas, institucionalmente, como saben ustedes, en las dos parroquias anteriores, San Vicente y San Miguel de los Canedos, tanto en el siglo XVIII como en el XIX, la cofradía precisamente del sacramento, como la de ánimas, nucleaba toda la vida religiosa de esta zona. Pero es que además es curioso porque en un acontecimiento histórico, hoy que tanto se habla y estamos resucitando cosas que algunas veces son más o menos verosímiles y ciertas, el gran acontecimiento histórico que vivió esta comarca cuando fue a comienzos del año 1809, en el enfrentamiento y derrota del ejército de Sul en el puente de Mourentán de esta zona, es, como saben, el 14 de abril del año 1809, tiene lugar aquí, en las tierras de Puentareas, y figura en los archivos histórico-militar. Como tal, tiene lugar precisamente la constitución de la División del Miño, tan importante que después fue en Ponte Sampaio y en la derrota del ejército francés. Y se constituye aquí, y se nuclean los mandos en parte en torno a los mayordomos. ¿Por qué? Porque entonces estas cofradías ejercían una autoridad moral, los directivos y los mayordomos, que lo trasladaban a la vida social y a la vida incluso bélica, como fue un acontecimiento de esta importancia. Al margen de todas las teorías más o menos históricas, y ya no voy a cansarles, vamos a terminar dentro de un rato, esto es evidente que los viejos del lugar, yo que tuve la suerte de disfrutar de la compañía de una madre que era de Puentareas, muy puentareana, y que falleció rebasado a los 90, y por lo tanto iba antes del siglo, ella me hablaba, y aquí muchísima gente en las tertulias lo comentaba, de que a comienzos de siglo se hacían ya unas alfombras rústicas con serrín, con hojas en determinados, no en todo el recorrido, sino en determinados puntos del itinerario del Santísimo. Concretamente, delante de la Casa de Fontán, un apellido tan importante y tan vinculado a Puentareas, la actual casa de residencia de la Tercera Edad, debajo del balcón de Arbones, que algunos de ustedes se acordarán, en donde es ahora el Banco Pastor, aquel balcón de madera con un voladizo bellísimo, en la Casa Ocampo, en lo que hoy ocupa nuestro amigo, se me van ya los nombres. Amadeo, exactamente, Amadeo. Ahí se hacía. No olviden ustedes que es una familia enormemente arraigada en la historia de Puentareas. El primer alcalde constitucional en 1823, después del segundo periodo constitucional y del levantamiento de Riego, es un Ocampo, precisamente. Delante de la verja de Braña, los de la primera generación de Santiago Apóstol, se lo decía hace un rato a Benino, que nunca está Puentareas demandando ese hecho cultural e histórico cual fue el Santiago Apóstol, se hacía allí. Después, delante de la casa de un tal Domínguez, que es el que después donó la propiedad para las monjas, ahí se hacían unas. Pero evidentemente la procesión, la fiesta del Corpus, tal como se presenta ahora, después del paréntesis de los años que no salió la procesión, tiene lugar de una manera tímida en el año 37 y ya desarrolla con más importancia en el año 38. Pero hay dos acontecimientos que a mí me gustaría resaltar que potencian la fiesta, que son
Primero, la llegada del batallón San Marcial de soldados catalanes que, como sabéis, procedían de la guerra y tuvieron que hacer 2 años de servicio militar. La fina sensibilidad y cultura de los catalanes captaron inmediatamente la esencia de la fiesta y se brindaron con todos los medios entonces, que eran muy rudimentarios, pero el ejército los tenía más, a contribuir y ayudar a potenciar la fiesta. Aquellas procesiones, los 4 años o 5 que estuvieron aquí, cubriendo carrera al ejército, en la compañía de honores, con la vistosidad que esto daba. Y después, la llegada a mediados de la década del 40 de don Enrique Rodríguez Troncoso, recientemente jubilado como párroco de Puentareas, que se inicia un renacimiento religioso en la comunidad de Puentareas de gran importancia. Revitalización de la cofradía del Jueves Santo, se crea después la adoración nocturna, se potencia en la catequesis, todo el ceremonial, toda la vida. Y a la sombra de este impulso surge unos hombres claves, que son las comisiones de los remedios, del Corpus. La primera comisión presidida y que repitió varios años por ese hombre tan emblemático en la historia de Puentareas, que fue Luis Salgueiro. Aquella famosa comisión y aquí hay algún futbolista de entonces, de la famosa trofeo El Corpus, que alguno terminó como el Rosario de la Aurora en el campo de Pardellas, pero que sí tuvo la ventaja de potenciar la fiesta y de propagarla hacia afuera. En esa comisión, personajes tan emblemáticos y tan vinculados. Voy a citar nombres hoy, en este momento, en esta tercera fase de mi intervención, pero nombres propios, todos ellos fallecidos. No quiero ser exclusivo y que nadie se moleste. Quiero solamente poner unos nombres indicativos de toda una generación que puso en marcha y los cimientos de lo que es la actual fiesta del Corpus. En estas primeras comisiones, nombres tan significativos como el de Ángel y Enrique Novoa, el Gallo, para entendernos en términos coloquiales. Gabino Porto, que no solo fue miembro de la comisión, sino que como corresponsal del pueblo gallego tanto potenció la imagen de la fiesta de cara al exterior. La venida y la intervención casi obligada de la Escola Cantorum de Pollo, con aquellos hábitos blancos que tanto adornaban. Yo me recuerdo el primer Ave María de Vitoria, pues seguramente con 15 o 16 años o con 14, que cantaron en la Plaza Mayor con aquella acústica que da la piedra delante de lo que era antiguamente la Casa de Socorro. Yo hace años, visitando en Xunqueira da Ambía, como gallegos que son, es una visita que les aconsejo que hagan, un bellísimo templo gótico renacentista, con un órgano del siglo XVII que es una verdadera joya. El organista y el que me enseñaba había sido seminarista y recordaba él con nostalgia cuando estuvo cantando en Puentareas. Y decía, qué fiesta más bonita, qué marco, qué esplendor, qué solemnidad, no he visto, me decía él. Y ya me hablaba un fraile con muchos años ya y horas de vuelo, y decía, no he vivido un acontecimiento que tanto me impresionara como aquella alfombra, ir pisándola y cantar en aquel marco rodeada del pueblo. Y decir, es de las veces en que he visto al Señor, decía él, rodeado del pueblo, querido por el pueblo. Después sustituida por la Coral de Canedo, dirigida por este hombre tan inolvidable para la historia de Galicia y de la música nuestra como fue el padre Peijó. La hoja divulgadora, el pregón, el primer número, como decía, hoja divulgadora de las fiestas del Corpus, y otros pasos más que marcaron el inicio de la fiesta tal como se presenta. Yo, de todas formas, no me resisto a citar, no a las muchísimas personas que trabajan en la calle y que entonces trabajaban, pero sí a nombres muy significativos que contribuyeron de una manera muy positiva a todo el diseño. Entonces no había plantillas, al diseño, al dibujo, a la dirección,
a poner disciplina cuando llegaba a la hora de interpretar un dibujo y las combinaciones. En la plazuela, pedrera. Ya sabéis que delante de la iglesia éramos los jóvenes de Acción Católica, que como nunca teníamos flores, nos dedicamos a las 7 de la mañana con el despiste. Está aquí la señora del alcalde y se está riendo porque está viviendo seguramente experiencia personal. Íbamos a robar flores por todos los portales que había del resto de Pointareas. Después pedrera, en el tramo, que había muy pocos vecinos entonces, en la calle de Oriente, Rogelio Lorenzo, el pintor, mientras no fue en la plaza La Gran Alfombra. Aquí está Lucianito Doval, que no me dejará mal, Vidal Estomé, que ponía sus anteojos y empezaba a hacer la interpretación geométrica del dibujo y de la coloración. En la calle de abajo, Benjamín Rivas, que fue un símbolo del adorno floral en esta zona, cuando la calle de abajo pasaba la procesión, porque hoy, claro, ya por invadido por la dictadura de los coches que todo lo ocupan, ya han tenido que desplazarse. Es curioso la evolución de la calle de abajo. Que hubo una época que tampoco primitivamente pasaban cuando era rústica, a principios del siglo. ¿Por qué razón? Porque saben que por ahí venía el camino de postas, que venía por el puente de San Roque. El primer nombre que aparece de Pointareas en un documento oficial es del año 1624, cuando el gobernador militar, o el entonces representante de la corona en Pontevedra, se queja de que no tiene la posibilidad de hacer el servicio de postas. Y aparece Pointareas citado por primera vez, pero aparece puente con mayúscula, de y Areas con minúscula, el puente de Areas. Esto le digo para los estudiosos que están buscando el origen de nuestra nomenclatura. Montenegro, en todo el tramo de Costa dos Ferreiros, que entonces era una hermosísima alfombra, que había que ponerle serrín encima, y después se dibujaba encima del serrín, que abarcaba prácticamente desde el final de la Cuesta de San Gregorio a lo que es casi ahora la Plaza de Abastos. Tino Iglesias en la Castiñeira, frente a la de Regino. Ellos incorporan precisamente, y en honor a la verdad hay que decirlo, el tapiz como tema floral y como tema de adorno. Y después en la Giralda, Manolo Carrera durante algún tiempo, y creo que es Manuel González Pino, Lolo, en término coloquial para entenderlos. Pero yo en estos nombres, y alguno quizá lo haya echado en falta, no quiero dejar de citar a una persona, que fue Ramón Gallego. Ramón Gallego, se acordarán, los menos jóvenes, porque a mí, por fortuna aquí, en este momento, hay los que han superado ya la juventud imberbe. Pues Ramón Gallego, que era un zapatero, ustedes se acordarán, y los que no son de Pointareas se lo digo, que tenía su taller muy cerca de aquí, al lado de la de Quinteiro, en la casa de don Francisco Mosquera, Pancho Mosquera el médico. Esto era el que diseñaba y dirigía el dibujo que iba desde una entrada y salida del callejón de San Joaquín y Santana, es decir, de la de Alfonsito Quinteiro a la de Paramés, para que nos entendamos. Pero con independencia de esto, Ramón Gallego durante muchos inviernos subía con cuasiadas de Pointareas, que xa está ben, a la Picaraña, y en una de aquellas mesetas se dedicó durante varios años a hacer una gran plantación de rosas para evitar o ahorrarles a los de Pointareas el tener que recorrer las tierras del condado y las tierras del municipio demandando flores. Pero claro, como en nuestra patria y en la sociedad moderna y de siempre, la incultura y la barbarie ha tenido siempre más éxito que la sensibilidad artística, este proyecto no fructificó. Pero yo no quiero dejar en esta mañana de rendir con nombre y apellidos un homenaje a este personaje entrañable de la historia de Pointareas. No cabe duda que con la incorporación de nuevos vecinos a Reverano Soutuyo y a la República Argentina se incrementa la alfombra, lo que es casi sin solución de continuidad, aunque no cabe duda que hubo que perder el ensibrismo y el encanto que tenía la calle de abajo. ¿Cómo se personaliza esta fiesta, y casi ya termino, del Corpus en nuestro pueblo? Con tres matices. El primero, un sentido religioso, que evidentemente es el motor de la fiesta. Yo me echo un poco a temblar en esta sociedad nuestra, con esta educación que le estamos dando, que se le está dando a la juventud, de los tres valores que se han creado ahora, que son el valor exclusivo de comer,
el de dormir y el de procrear, aunque el de procrear, esto ya sabemos que como valor ya no está muy de moda. Cuando a nuestra gente se les despoje de sentido religioso, el corpus no va a tener sentido. Porque el corpus es para lo que es. No hay esfuerzo, no hay sacrificio, no hay lucha, no hay tenacidad que no tenga un alto sentido religioso. Yo a todos los responsables que alguno habrá dicho, este que vai falar hoxe dun sermón, algunhas veces cambianse os papeles, un crego fala de historia e un historiador ou un jurista fala de fe, pero es que este pregón dicho por mí no tendría más sentido si no es desde la fe. Segunda cualidad en nuestro pueblo, este sentido que tenemos de la transigencia, de la moderación. No somos un pueblo de aristas, somos un pueblo de sutilezas y de artísticas. El conciliar posturas en la interpretación del dibujo, de los colores, y después un gran sentido artístico refinado que tenemos. No cabe duda, y me van a permitir los que están de Vigo acompañándonos cariñosamente en este acto, que haga un poco de chauvinismo pontareano. Yo creo que hay o no hay en España una comunidad social que por el número de habitantes hayamos dado tantos artistas al acervo cultural de nuestra patria. Como último recuerdo, y voy a terminar con un verso que compuse para esta ocasión, permitirme los ripios, pero bueno, ya soy autocrítico conmigo mismo, quisiera citar una estampa histórica, costumbrista y religiosa del Puentareas de la época de los 40, incluso un poco del 50. Aquellos viáticos, que ya sabéis lo que significa la palabra viática, es ayuda, consuelo, que es el término, por las calles de Puentareas o por nuestros barrios, La Moscadeira, San Vicente, Cachadas, con el Santísimo debajo de aquella hermosísima sombrilla, que no sé qué habrá sido de ella, válganos Dios, con estas reformas que ahora algunas de dudoso gusto que se han hecho en la liturgia actual, porque además se siguen llevando. Lo he estado en Colonia, la famosa la Ciudad Rosa, o la Ciudad Roja, por la grasa, porque la gobernaba un alcalde comunista y por la pintura de las calles, por eso se llama la ciudad triple rosa. Pues en Bolonia yo he visto esta sombrilla, en muchas ciudades, en centro Europa, que no sé qué habrá sido de ella. Era renacentista, era impresionante, daba un empaque solemne a las procesiones del Corpus. ¿Se acuerdan? Aquel repiqueo especial de la campana cuando tocaban a viático, entre triste y alegre y cantarín, que era un toque especial. No sé si Tintín habrá transmitido a alguien la técnica y el copyright de aquel toque. ¿Recuerdan ustedes aquello? Y como no quiero ponerme nostálgico, que es, viendo tantas caras conocidas, es una tentación muy humana, me vais a permitir que termine con unos versos muy sencillos. Ya dije que no soy poeta, pero bueno, todo el mundo piratea alguna vez por el mar de la poesía. Es hecho para esta ocasión y un poco sobre la simbología del Corpus en Puentareas. Manos de Dios bendicen las rosas ya deshojadas, ternura de ramas finas que aroman calles y plazas. ¿Para quién?, interroga el alma. Son para Jesús niño que asomado a la mañana pasa entre hombría, indiferencia y sorpresas aniñadas. Son para el Dios amigo que entre los goces del alba hace posible en Puentareas ese milagro anual y floral de madrugada. Muchas gracias.
magnífica disertación y como recuerdo de este día recibe Antonio este plato en el que va dibujada un proyecto de alfombra. Muchísimas gracias. Pero bueno, yo ya digo que tendré que alquilar, tendré que mercar, como dicen en término galaico portugués, unha casa por poñer os recordos que teño de Pontareas. Pero bueno, y además, curiosamente, los ladrones que alguna vez me han visitado en algún sitio me han dejado los recuerdos estos. Digan, bueno, a ver si este se pone furioso cuando hay que le llevan un plato de Pontareas. Muchas gracias, Pepe, pero no hacía falta nada que yo vengo encantado. Yo vengo encantado.